Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad universitaria. Nos encontramos aquí en su programa de Recintos Deportivos, en el episodio número 4. Ya hemos llegado al episodio número 4 y en esta ocasión tenemos un tema, un recinto bastante interesante, con muchísima historia como los anteriores, ¿no? Como lo fue la alberca olímpica de la cual ya hablamos, ¿no? Entonces, el día de hoy corresponde el turno para hablar del frontón cerrado parte 1, porque al igual que la alberca, tenemos muchas disciplinas que se llevan a cabo en este emblemático lugar. Entonces, bueno, pues esta es la primera parte de este episodio de Frontón Cerrado. Y como siempre, pues me acompaña el profesor Mariano Dávalos, que les recuerdo que él fue ex entrenador del equipo de waterpolo de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como coordinador de la alberca olímpica y coordinador del frontón cerrado. Muy buenos días, profesor Mariano. Gracias, muy buenos días y bienvenidos. Y para el día de hoy tenemos a dos grandes invitados, que estoy muy contento de estar con ellos, porque traen mucha historia y conocen mucho sobre el frontón. Primero nos acompaña el profesor Sergio Hernández. Él es el decano de entrenadores de voleibol. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. De nada, aquí estamos a la orden. Y también nos acompaña el profesor Daniel Gómez. Él es entrenador en jefe del equipo de básquetbol representativo de la universidad. ¿Cómo está, profesor Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, y pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues bueno, pues ya sin darle tanta apertura, vamos a iniciar con el programa. Y como siempre voy a compartir mi pantalla para que todos ustedes, los que están allá en casa viéndonos, puedan disfrutar de todo este contenido visual que tenemos para ustedes. Listo, pues vámonos a modo presentación y comenzamos, profesor Mariano. Esta es la fachada original del frontón. Así es una fachada muy bonita de un proyecto que realizaron desde 1949. Se planeó hacer el frontón cerrado, pero además con los 8 frontones abiertos. Es un conjunto. Este conjunto significa, en la arquitectura del arquitecto Arai, que es de origen japonés, que murió muy joven, pero es el creador de esta gran obra. Es un conjunto de 8 frontones abiertos, con la terminación del frontón cerrado, que significa la calzada de los muertos de los teotihuacanos. Ahí se ven las 2 escaleras, que es muy importante, sus accesos. Esta es la parte frontal, o sea, real del frontón. Actualmente nosotros entramos por atrás porque está todo enrejado por seguridad de los cambios que tuvimos en los frontones. Entonces ahora este es un área deportiva exclusiva para trabajar aquí dentro del frontón. Ok, vamos a seguir viendo imágenes. Esta es una imagen justo de la construcción de CEU por ahí del 1952, 54 más o menos. Así es. Y justo aquí en la parte superior se alcanza a ver lo que comentaba, ¿no? Esta calzada. Así es. Vamos aquí con mi cursor, la voy a señalar para que las personas que están viéndonos en casa puedan identificar de lo que estamos hablando. Creo que tenemos otra fotografía. Bueno, no, aquí seguimos ya con un poco del contexto, ¿no? Del contexto de la época. ¿Cómo era esa época en los 50s, ¿no? De ese México que ya se ve muy, muy lejano, ¿no? Así es. Vamos a que el frontón cerrado no tiene una ceremonia de inauguración, al igual que la alberca, porque se abre el 17 de marzo de 1954 en el marco de los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe, con heterofilia, o sea, nada que ver con lo que se da ahora. Se da con heterofilia, como es el frontón, porque el frontón cerrado realmente es una cancha de high alay, okay, ¿sí? Con todas sus dimensiones reglamentarias, y en el 1954 funciona como high alay, 1955, y después desaparece del plano deportivo de la universidad. Okay. Lo rescata la Facultad de Filosofía y Letras y lo vuelve un teatro romano. Entonces es un teatro que muy bonito, se estuvo trabajando alrededor de 6-7 años, es lo que tenemos. ¿Sí? Se vuelve a parar el frontón y se construye por 1955 un anexo que era para básquetbol y para gimnasia, que tenía un piso de parquet de la época, que era precioso el piso de parquet para la práctica deportiva ahí. Y después ya se empieza a abrir el frontón para el voleibol.
El primer deporte que llega donde está la duela es el voleibol. Okay. Que de ahí el profesor Sergio es el que nos va a hablar de esas épocas del voleibol. Bueno, entonces tenemos este contexto, ¿no? De este México que es la moda que se usaba. La moda que se usaba, ¿no? Aquí vemos el encabezado de este periódico que dice que la primera diputada en el país. Así es. ¿No? Por ahí de 1956, algo así. Tenemos aquí también algunos otros periódicos, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de la estructura de la universidad, ¿no? Y cómo la universidad, aquí lo menciona, ¿no? Brota en el Pedregal de San Ángel. Tenemos también por acá este otro diario que habla acerca de, pues bueno, de lo que pasaba en esa época, ¿no? De las noticias que surgían en esa época. De la construcción, que avalaba mucho la grandeza de la construcción de ciudad universitaria, a lo que se refiere. Ok. Ahora vamos con un video rápido de nuestros compañeros de la universidad, que justo nos habla de lo que es el frontón, ¿no? Así es. Vean qué hermosura de construcción. Y así está, ¿eh? Así la tenemos. Se ha conservado. Digo, este video podemos dejar el link más adelante en la transmisión para que lo puedan visualizar con audio y con todo. Pero bueno, es un poco de lo que comentábamos, de lo que es el frontón, ¿no? De todas las disciplinas que podemos encontrar ahí y que ya se ha convertido en un espacio para, no solo para realizar la práctica deportiva, sino también para eventos. Por ejemplo, aquí vemos estas dos fotografías, que es la bienvenida de un semestre, ¿no? De un nuevo semestre de la Facultad de Contaduría y Administración. Y aquí vemos que no cabe un alfiler, profesor. Así es. ¿Cuántas personas hay en esta foto? Bien, la tribuna con seguridad le da cabida a 3,000 personas. Ahí tenemos 3,200 personas que están con toda la seguridad del mundo, sentadas, acomodadas, porque es el volumen de los alumnos que ingresan cada semestre nuevo, impar, aquí a la facultad. Entonces se hace la ceremonia muy bonita con todos los directores de área y todo, pues se ven las sillas del otro lado. El gran Vico ahí dando la bienvenida a los alumnos. Se graba o se manda en vivo un mensaje del señor rector en una pantalla monumental que se pone, y todo, como ustedes ven, con alfombras y todo, para no maltratar la duela. Para no maltratar la duela, es correcto, sí. Y justo hablando ahorita del tema de seguridad, tenemos un par de videos, ¿no? de lo que fue en aquel recordado sismo del 19 de septiembre del 2017, y justo vamos a ver ¿Cómo está la seguridad del frontón, ¿no? Cómo se hace, en este caso, la evacuación del lugar, que tenía actividades como las tiene cualquier día, ¿no? Y cómo se ve esta evacuación de una forma ordenada, ¿no? Pero bueno, ya voy a dejar de hablar y mejor veamos el video y vamos a describirlo. Ese es el área de gimnasia. Ellos tienen una puerta a menos de 10 segundos para poder salir. Pero, ¿por qué lo tenemos ahí? Porque hubo un error del miedo de los muchachos. Vean cómo salen y recorren todo el pasillo principal. ¿Sí? Ese movimiento que se ve es de la cámara, del edificio, que el temblor fue bastante fuerte, como lo recordarán. Sí, bastante. Vamos a pasar a un segundo video donde se ve la parte de lo que ahora son los torniquetes. Así es. Para ver justo la evacuación y cómo se tenía todo controlado. El personal recibe capacitación por parte de nosotros, y nosotros, a través de Protección Civil de la universidad, cada coordinador tiene que pasarlo. Acabamos de hacer un simulacro. Así es. El simulacro fue a las 11 de la mañana y después fue el temblor. Aquí vemos cómo se abre, inmediatamente abren las puertas. Así es. Y si no alcanza a ver mal, la misma persona que abrió la puerta va hacia su zona de la parte repliegue, de repliegue, es la responsable, exactamente. y a verificar que todos los muchachos salgan. Así, ahí se pasma porque el temblor nos para la señal de internet, pero así es, ahorita se reanuda en un momento más. Pero vean ustedes, las puertas automáticamente funcionan. Sí, claro. Ahí va el entrenador de tenis de mesa, la entrenadora fueron los últimos en salir, ¿sí? Revisamos, y ahí tenemos una televisión que estábamos conectados al canal que estaba transmitiendo el terremoto, ¿sí? Para saber qué estaba pasando.
y no se dejó entrar a la gente hasta 20 minutos después que se revisó la instalación y ya con la orden de la dirección y de rectoría de cerrar la instalación, como se cerró toda Ciudad Universitaria, para una revisión de los famosos ODR que se hizo al día siguiente. No le pasó absolutamente nada a la instalación, máxime que el área de la Duela tiene 2.200 metros de techumbre y trabaja a través de vigas de acero. Es correcto. De acero y concreto. Y entonces vinieron a revisarla y todo y se le dio el visto bueno y actualmente, bueno, es una zona muy segura. Justo eso, seguridad en todos los recintos. Así es. Es lo que la universidad da. Aquí donde estamos viendo también la entrada, las personas que salen corriendo del lado, de un ladito que viene siendo el lado derecho, ¿sí? Es donde está la clínica. Ellos también tenían ahí atención. Exactamente. No, ese es esgrima, sí, es la sala de armas, tiene razón, sí. Es del otro lado, ahí van saliendo ya los pacientes que tenían, el doctor, o sea, todo en orden, porque además el frontón cuenta con su propia alarma, su propia bocina de alarma, su detector de temblor que nos instalaron, ¿verdad? Entonces, la verdad tenemos mucha seguridad con eso, el sistema de las cámaras. Y si se dan cuenta, todos los pasillos, todas las puertas son amplias. Sí. Porque no nada más está pensado en un temblor. También cuando necesitamos meter una camilla, sacar a una persona con muletas o algo, o silla de ruedas, tiene todo eso, está pensado. Sí, claro, que al final, todo deporte conlleva un riesgo de lesión. La idea obviamente es que pues, nunca suceda. Pero si llega a pasar, está la universidad y estamos preparados. Estamos preparados, es correcto. Bueno, aquí vemos el logotipo de la Olimpiada México 68. ¿Por qué? Porque el frontón fue parte de esa Así Olimpiada. es. Aparte de los Juegos Centroamericanos, que fue sede, después en el Panamericano del 55 también fue para entrenamientos, y en el 68 se utiliza como centro de entrenamiento, ya que estábamos a 10 minutos o menos de Villa Olímpica. Entonces se acondiciona la duela, se le pone la duela al frontón cerrado y se practica el entrenamiento de voleibol y básquetbol. Del lado de gimnasia se cambian todos los aparatos y se ponen lo último que había de aparatos. Esto quiere decir que las grandes estrellas de gimnasia, Vera Chavlaska y las rusas y todos, vinieron a entrenar gimnasia al frontón cerrado. Los de básquetbol y voleibol, pero además el camión que los transportaba tenía rutas muy específicas, pero los equipos los hacían pararse aquí en Insurgentes, se bajaban y todo el día andaban aquí por Ciudad Universitaria. Con todo después del problema del 68, tenía una seguridad enorme y los atletas nos platican, porque sobre todo del waterpolo, que es mi área, que ellos estaban felices aquí. Venían, se ponían a leer, disfrutaban de los jardines, de las instalaciones, con toda la seguridad del mundo. Claro. Y bueno, como lo mencionaba en un principio, pues bueno, el proyecto del frontón comienza en el 49 como proyecto, ¿no? Se presenta y para 1950 pues comenzamos con la construcción, justo con Ciudad Universitaria, ¿no? Así es. Entonces igual acá tenemos otro material que ya hemos visto dentro de recintos deportivos, pero que es bastante pues gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos justo... Voy a darle al minuto donde... Bueno, este es el tapatío. Es el tapatío, exactamente. Y después de esta imagen del tapatío vamos a pasar con lo que es la construcción de los frontones. Y como era CEU, sin ninguna reja. Y como era CEU, sin ninguna reja y terreno virgen, ¿no? Así es. Aquí está, por ejemplo, lo que comentaba. Se alcanzan a ver los frontones abiertos, que es justo esta... nuestra propia calzada de los muertos, ¿no? Así es. Que tenemos aquí en Ciudad Universitaria, y como bien lo comentaba, que el arquitecto Alberto T. Arias es el que... Arai, perdón. Japonés. Sí, de padres japoneses. Así es, el embajador de Japón en México. Ahí Esa está. es la construcción. Esa es la construcción del frontón. De pura piedra. Pura piedra volcánica. Que el otro día fuera del aire platicábamos de cómo se trabaja la piedra volcánica y es un trabajo completamente artesanal. Moldear cada piedra que se va poniendo. Aquí lo vemos.
y que por muchos años pensamos que era un frontón abierto y que lo habían adaptado, ¿no? Ya gracias a que se encontraron estos videos Es y toda correcto, esta recopilación, así es. nos damos cuenta que no, que siempre fue... Que siempre se pensó como Sí, un sí, frontón sí, cerrado. por eso se ve el frontón cerrado y los frontones abiertos terminado casi a la par de la alberca, pero la alberca empieza su construcción en el 51 y el frontón en el 50. Sí. O sea, es mayor obra todavía arquitectónica. Vean ustedes, Si no me equivoco, estos me imagino que son los pilares para justo lo que va a ser la parte. Pero además esos pilares, ¿por qué se ven ahí redondos? Porque por ahí baja el drenaje. No. En esa época se construían las columnas con el drenaje por dentro. Entonces, cuando uno de los conductos se tapó y tuvimos que meter uno lateral porque no podíamos romper para nada la columna. Sí. ¿Sí? Entonces, así era como se construía, era la idea que se tenía, que no se vieran las instalaciones hidráulicas. Entonces, todo está enterrado en el frontón cerrado, en las paredes y todo. La idea fue entonces ya hacerlo para Jayalay. Sí, era Jayalay. O sea, se abrió como Jayalay. Ya iba esa idea. Así es. El encargo fue abrirlo como Jayalay y después se dio. ¿Podemos saber de quién fue el encargo o es un secreto de Estado? Es un secreto a voces de don Miguel Alemán. Ok. Ahí venían a practicar ellos. Para que su junior Así es. tuviera Ahí estuvieron. dónde Así es. entretenerse. Bueno, son tiempos de otro México que ya no pasa, ¿verdad? Pero bueno, sigamos justo como lo comentaba, con esta historia de este gran arquitecto que fallece muy joven, fallece a los 44 años. Gran escritor y pintor. O sea, su obra quedó ahí inconclusa, pero sí tuvo el gusto de desarrollar este bonito escenario como es el frontón cerrado y el circuito exterior de Ciudad Universitaria, él también lo diseña. Que para 1957 se graba la película El As del Volante con Pepito Romay, y muchas películas se han grabado ahí porque era el autódromo de México, era ahí. No existía la Magdalena Michuca, hoy Hermano Rodríguez. Claro. Sí, apenas estaba en concurso también en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería el proyecto. Ajá. Pero aquí ese circuito también tiene toda la idea y vea la modernización y tiene algunos significados de la construcción de este arquitecto. Pues gran arquitecto. Así es. Alberto. Un gran legado Aray. que nos dejó. Así es. Continuemos. Nos vamos a pasar ahora al voleibol. Así que el profesor Sergio nos irá contando de estas imágenes que vemos en pantalla. Y de cómo era el voleibol, más o menos estas imágenes, como de qué año corresponderá, profesor. La foto que está en blanco y negro fue el primer equipo de categoría superior. En ese tiempo era categoría mayor y fue en un campeonato nacional de primera fuerza en Monterrey, en el TEC de Monterrey y Monterrey. Y ahí nos llevamos al primer lugar. En la foto de color es del 85 y este equipo jugó un campeonato nacional de media superior y posteriormente un campeonato nacional juvenil que era clasificatorio para un mundial. Okay. Y tuvimos la oportunidad de que el equipo casi fuera como base a un campeonato mundial en Italia en el 85. O sea, este equipo fue base de la selección nacional. Sí. Más que base, bueno, fueron de las 12 que llegaban, 9 eran de aquí de la UNAM. Pues, sí, más que base era prácticamente el equipo de la universidad lo que fue a representar a México. Y es que el profesor, desde los años 70 es entrenador aquí de la universidad, aparte jugador, que esa es una gran ventaja. Sí. La verdad, la mayoría de nuestros entrenadores, que fue la idea del ingeniero Cadaval, tenían que ser jugadores de los equipos representativos de la UNAM, y él nos invitó a estudiar, ya lo habíamos explicado la vez anterior, aquí la carrera de entrenador deportivo. El profesor Sergio y un servidor somos de la primera generación. Nos tocó, entonces él tiene como jugador toda la experiencia y nos va a platicar cómo era el frontón, ¿sí? Sí. Además los años que tiene como entrenador y todos estos grandes jugadoras y jugadores que han hecho. Claro. Han pasado por sus manos. Ahí en la foto en blanco y negro está Jorge Medina del lado derecho, el primero del lado derecho arriba. Y como auxiliar está Héctor Mendiola y yo estoy del lado izquierdo.
Y Jorge Medina en ese momento era el entrenador en jefe. Entonces él es el que me invita. Químico Exactamente, de carrera. y Héctor, economista, y me invita a colaborar con él con los equipos de voleibol femenino. Esa foto es del 78, pero yo empecé en octubre del 77. Y este equipo que está ahí fue base también del equipo de la Universidad Mundial, en el 79. Aquí, que fue como sede aquí la Ciudad de México. Y en esa universidad Frontón tuvo participación, o sea... Sí, como sede de entrenamientos. Ok. Fue el Frontón Cerrado y la Prepa 5. Oh, ok. Sedes de entrenamientos. Acá vemos otras dos fotos. Sí. Y bueno, como comentario, cómo va cambiando la indumentaria, ¿no?, que se usaba. O sea, vemos la anterior foto, digo, no sé si estos sean como pants uniforme exterior, exacto, sí, o si ya sean como pants de juego. Era un uniforme, el uniforme exterior, pero ya con las camisetas de juego. Y acá tenían unas sudaderas encima de calentamiento, que le llamaban. Ok. Que estas teníamos la oportunidad que nos las daban aquí en la dirección. Así la es. De deportes, sí. Y bueno, tenemos estas dos fotos con las que continuamos. Más o menos, ¿de qué época son estas fotos? Esta foto es del 88, la primera. Ok. La primera del lado izquierdo. ¿Qué es esta? Sí, también en un campeonato nacional de primera fuerza y en un estudiantil. Y la otra es en un campeonato también de categoría superior en Culiacán. En Culiacán, Ese fue en el 87. Y ese equipo también fue base de la Universidad en Zagreb. Ok. Continuamos aquí con las fotos del voleibol. Este equipo ahí acaba de ganar el campeonato nacional de primera fuerza de la Federación en Monterrey. Precisamente acabábamos de terminar el juego y fue la final en Monterrey en el Círculo Mercantil. No sé si lo conocieron. No. Sí, yo sí. Está ahí por la Macroplaza. Macroplaza, exactamente. Sí. Que fue el primer ¿qué será? La primera unidad deportiva que tuvo Monterrey. La tenía en el centro de la ciudad. En el centro. Y era de los de la fundidora. Sí, también. La fundidora tenían alberca y todo. Y está muy bonito ese deportivo y ese gimnasio ya muy viejo, ¿no? Sí, y hasta allá iba el equipo representativo de la universidad a ganar. Ahí se ganó. Se ganó. Y bueno, estas fotos ya van pasando los años, son un poco más recientes, que serán los 90 más o menos. Esta es del 94. Okay. Ahí algo curioso pasó, yo no recuerdo por qué. Nos fuimos a eliminar a un regional de universidad para universidad en Mérida. Y nos eliminamos ahí con el TEC de Monterrey, Estado de México, que es con el TEC de Mérida. Y no sé por qué nos mandaron ahí. Ahí clasificamos en Mérida. Y la otra foto es de la universidad en el 91. En el 91. Que tiene la ventaja el voleibol, igual que el básquetbol, en participar en los Juegos Universitarios, claro, la Universidad Mundial, ¿sí? Y en los campeonatos de la federación de cada uno de sus deportes. O sea, ellos tienen 2 nacionales. 2 nacionales, sí, exactamente. Es una gran ventaja para ellos y el fogueo que tienen, claro, y por eso el gran trabajo que han desarrollado los equipos. Los equipos, claro que sí. Aquí están celebrando, profesor. Sí, aquí obtuvimos el tercer lugar en el primer campeonato nacional de universidades públicas, que fue en la Autónoma de Nuevo León. Ahí nos quedamos con el tercer lugar. Por lo que veo, creo que a voleibol le va muy bien en Monterrey, ¿verdad? En Nuevo León. Sí, pero que también pues Monterrey es una sede muy favorable para el voleibol por las instalaciones que tiene. Ok, y bueno, pues aquí tenemos esta foto con el equipo justo en el frontón. Sí, ese en el frontón, fue una final regional que fue clasificatorio para la Universidad del 18 en Toluca. Y ahí ese grupo es el que clasifica como primero en el regional para la Universidad
en Toluca. Y bueno, aquí está. Aquí es en una comida que nos ofrecen en la Dirección de Deportes. Sí. A todos los que se obtuvieron medalla en esa universidad, precisamente en Toluca. Aquí hay que hacer una mención. En los institutos, normalmente, los equipos que ganan una medalla en universidad o en Olimpiada Nacional, ahora campeonatos nacionales CONADE, les dan becas económicas. Y aquí el gran lujo, porque esa es la verdad, ganan, la dirección organiza una comida protocolaria donde asiste normalmente el señor rector. O sea, nosotros cambiamos el orgullo de estar con una personalidad como son nuestros rectores. Sí. ¿Sí? Ese gusto que ahí se ve en las caras de las chicas, ¿sí? Y no estar recibiendo una beca y que nadie les haga caso ni que sepa si habían ganado o no habían ganado. ¿Sí? Muchos jugadores, sobre todo de Jalisco, nos han preguntado a nosotros en waterpolo, me dicen, pero ¿cómo es posible que no les den nada, no? Nos dan instalación, nos dan entrenadores y nos dan esas satisfacciones, convivir con el señor rector. Sí, son cosas que ninguna beca o ningún tipo de incentivo, ¿no? Monetario, por así llamarlo, quita ese orgullo de ser azul y oro, ¿no? Así es, a los entrenadores, el gran premio que nos dan, una chamarra parecida como la que traigo puesta. Muy bonita, por cierto. Gracias. Sí, cuando gana uno en la universidad o los campeonatos de CONADE, el premio para el entrenador, que son muy exclusivas, es traer chamarras, nos regalan estas en la dirección. Entonces, la verdad es un orgullo portarlas. Claro que sí. Y bueno, aquí tenemos otras fotos igual, celebrando. Creo que le va muy bien a voleibol, por lo que veo. Pues mira, el desarrollo del vóley es un deporte que se ha enraizado en la UNAM y en las escuelas se practica mucho. Desafortunadamente ahora tenemos mucha fuga de talentos por las becas que ofrecen las universidades particulares, ¿no? Pero aún así mantenemos grupos competitivos, ¿no? Afortunadamente estas fotos son del mismo evento, una antes de jugar la semifinal y la posterior con la medalla, ¿no? De estar ahí. Ahí fue en la Universidad de Toluca también. Ok. Y bueno, estas fotos son del equipo varonil. Sí, estas fotos tienen un buen ratito ya, ¿eh? Sí. Estas son de 79. 79. Del 79, sí. Y precisamente la primera fue en un evento en Guanajuato. En Guanajuato. Sí, la belleza de Guanajuato. Guanajuato. Y la otra estamos aquí por Seúl, no sé en qué parte. La cantera o por ahí. Sí, por ahí estamos. Y aquí están, listos para jugar. Ya para entrar en los juegos. Y aquí, ¿a dónde fueron a darse? echando serenata. Una serenata precisamente en Guanajuato. Alguno de los muchachos quiso llevarle serenata a la novia y pues ahí están. También tienen derecho Pero a fíjate el autobús, ¿no? Como está ya, Sí. todo ya, Porque se nota la época, ¿no? Sí, y aparte de buenos atletas, también buenos románticos, Sí. ¿no? Con guitarra en mano y buena voz. Hasta esos años todavía era una costumbre, ¿no? Claro. Ya eso desapareció. Sí, Porque- los tiempos han cambiado. Sí. Pero era bonito, eran buenas tradiciones. Sí. Y bueno, esta es un poco ya más reciente, ¿no? Igual es Sí. el equipo varonil. Aquí unos años estuve con el equipo varonil y aquí también estamos en una universidad, en Toluca también, precisamente en el 11. Así es. Y bueno, pues no solo es voleibol, también Pero, tenemos básquetbol. Pero antes de entrar a básquetbol, que nos Sí. platique un poquito el profesor, que es la historia del frontón. ¿Cómo conoció el frontón? ¿En qué años? Claro. Bueno, fíjate que teníamos conocimiento de que había un gimnasio que parecía pirámide, Ajá. pero nada más. Entonces, en un interprepas, porque antes, o en ese momento, los equipos que jugaban el interprepas, que quedaban entre los 3 primeros lugares, obtenían el derecho de jugar en el interfacultades, ¿no? Entonces es como nosotros por primera vez venimos aquí al frontón
cuando sabemos que vamos a jugar interfacultades y que vamos a jugar contra el equipo que había sido campeón anterior, en la edición anterior de interfacultades con la Facultad de Ingeniería. Entonces los traen acá al frontón y la verdad que pues nos bajábamos en la terminal de autobuses. ¿Dónde está el Muca ahora? Sí, ándale, donde estaba el Muca, ahí era la terminal de autobuses. Sí, que igual ahí, en algún capítulo inicial también platicamos de eso, ¿no? Sí. Que ahí era la base. Sí, o sea, es más, el camión que lo tomábamos, nos dejó ahí, y de ahí nos llevaron caminando. Es más, el recorrido que hicimos de aquí al frontón, pues nos estaba maravillando, porque pasábamos por todo lo que eran los campos de fútbol, ¿no? De americano. Claro, de americano, sí. Y ya llegamos al frontón y pues la maravilla, ¿no? Primero de ver el lugar, luego de llegar a una unidad deportiva y que además tenía un restaurante, una cafetería, porque la tenía donde está el servicio médico, era una cafetería, ahí. Y donde está esgrima eran los baños de hombres y de mujeres, ¿no? O de al revés, no sé. Y donde está gimnasia, cuando nosotros llegamos era el dojo de karate, alguna vez estuvo aquí el karate. Pero estaba muy bonito porque se veía el parquet reluciente. O sea, fue un impacto para nosotros, ¿no? Ver esa zona, verlo lleno de estudiantes y luego entrar al frontón y verlo, ¿no? Sí. Inmenso, ¿no? Impone. Y ya que estamos ahí y que vamos a calentar, pues nos impone más el equipo de ingeniería, que era el equipo base en ese momento del equipo ¿Quiénes eran los de la Liga entrenadores? Mayor. En ese momento era el profesor Takashi Matsumura. Que en una escuela de voleibol. Sí, el profesor Takashi, de origen japonés, él estuvo como auxiliar en los Juegos Olímpicos del 68. Después de la Olimpiada, al profesor lo contratan y viene como entrenador del equipo de la UNAM. Este profesor, yo tuve la fortuna de conocerlo, al profesor Takashi, en la escuela de voleibol en el Juan de la Barrera. Ahí había escuela de voleibol y yo ingresé ahí como alumno a la escuela. Y el profesor fue mi maestro, fue el que me enseñó las bases. Y después 2 años después, él fue cuando me dice, oye, pues si estás en la prepa, ¿por qué no vas a entrenar a CEU? Y yo decía, pues entrenar a CEU está bien lejos. Pero me dice, no, pero dice, tú por tu categoría vas a tener que ir a entrenar al gimnasio de leyes. Entonces el gimnasio de leyes estaba en el centro, lo que es ahora, lo que era prepa 2 y en la tarde era prepa 3. San Ildefonso. Entonces a mí me quedaba en ese tiempo muy cerquita, entonces yo decía pues mejor el de leyes que de CEU, porque el de leyes tomaba tres estaciones del metro y llegaba yo ahí. Que por cierto, qué lástima que se perdió porque era un buen lugar para entrenar y además de mucha historia, ¿no? Pero fue así como nosotros posteriormente llegamos acá primero a jugar y después a entrenar, que ya venimos acá al frontón. Y ya con el profesor Takashi, que fue el que nos trajo, ¿no? Y que nos invitó, que me invitó, junto con algunos compañeros de la prepa, a venir a entrenar aquí. ¿Y había duela o había piso? No, había duela. Ya estaba la duela. No, estaba precioso el lugar. Que también veníamos de otro lugar que entrenábamos muy bien, porque era el Juan de la Barrera. Que los anexos estaban muy bonitos porque eran recientes de los Juegos del 68. Claro. Y nosotros aprendimos con el material que se quedó de los Juegos Olímpicos. Los balones, las redes. Entonces cuando llegamos acá, pues tampoco no era tan diferente ya llegar acá, pero con el maestro que te trajo de tu escuela, que te trae aquí a entrenar a la UNAM, pues es totalmente muy diferente, te sientes arropado y desde ese momento que llegué, pues hasta ahora no he salido. Es justo lo que iba a mencionar, se convirtió en su casa, lo que usted no sabía es que estaba entrando a su casa. Sí, fíjate que yo lo tomaba así como para venir a jugar, pues como algo transitorio, ¿no? Igual como entrenador también. Decir, bueno, vengo, ayudo, y en lo que termino la carrera, pues ya está, ¿no? Pero pues esta carrera continuó. Claro. Afortunadamente. Sí, para nosotros afortunadamente. Sí. Y para como acotamiento, el gimnasio de la Prepa 2, que está en San Ildefonso 28, sigue funcionando. Y es un edificio histórico de la universidad que ahora se usa de museo. ¿El del gimnasio de ellos? Así es. Que ahí era la Prepa 2, ahí me tocó estudiar. La Prepa 2, sí. Sí, y en la tarde era la Prepa 3. No, en la 1 era la Prepa 1. No, la 1 estaba enfrente. Sí, en la tarde era la 1, la 1 y la 3 en la Prepa 2 era tanto matutino como vespertino. Bueno, era la 2, ahí me tocó a mí. Y ahora entramos pues, a la historia del básquetbol. El profesor Daniel, ¿cuántos años tiene aquí en la universidad? Pues como jugador también me tocó iniciar como jugador en el
97 fue que vine la primera vez, por ahí de octubre del 97, y igual que Sergio, fue un lugar que me enamoró y que no esperabas quedarte, pero pues, seguimos ahí. Y digo, en cuanto al tema del básquetbol, igual que el voleibol, se han compartido muchos recintos. Sería muy irresponsable de mi parte querer remontarme. Digo, o sea, si hablamos del básquetbol de la universidad, tenemos que regresarnos a 1936, a una medalla olímpica que hay por ahí, donde hay jugadores universitarios, los hermanos Rojo de la Vega, que si nos vamos desde el 36 hasta ahora, la verdad es que hay muchísima historia en cuanto a campeonatos, en cuanto a historias de éxito dentro del básquetbol. Yo por ahí encontré en un documento, pues, bueno, justo esto, ¿no? Que se entrenaba en este gimnasio de leyes, que era la prepa. Después se mudaron al frontón cerrado, pero en este anexo, en esta parte donde estaba esta duela, donde dice este parquet que nos cuenta Mariano, que fue donde primero se empezó a practicar básquetbol, ¿no? Donde ahora está gimnasia, para después, alrededor de los 70s, mudarse ya a la parte donde está la duela, y donde se empieza, pues se divide, ¿no? Entre voleibol y básquet, que son los primeros en compartir esta parte de la cancha, donde estamos mitad y mitad, aunque hay una cancha central, pero bueno, está mitad y mitad donde entrenamos regularmente. Pero fíjate que cuando pues, empezamos a venir nosotros, entrenábamos al mismo tiempo. Y el básquet en la cancha central y el vóley en las cabeceras, una cancha en cada. ¿Cómo le hacemos? No sé, pero entrenábamos todos, y los balones se iban y no se iban. O sea, había muy buena camaradería que no... Sí, claro, no se molestaban porque, bueno, ahora está la red, ¿no? Sí. Antes, imagínate, los balones volaban los de vóley, ¿no? Para allá y para acá, y no hay problema. Y hicimos muy buenos amigos ahí con el básquet. Yo recuerdo mucho de mi época como jugador y luego como entrenador al principio, a Manolo Díaz, que fue un buen amigo mío, que en paz descanse. No se acuerdan de él, fue un muy buen jugador, uno de los mejores que había tenido la mano. Y me acuerdo del entrenador, decían Oji o Allí, algo así. Oye, García. Que, por cierto, varias ocasiones yo pude platicar con él, y fue una de las enseñanzas que me dio, porque se me hacía un muy buen entrenador y unas orientaciones muy buenas que daba, ¿no? Que fue justo de los primeros que le tocó en el frontón cerrado, según yo entiendo, ¿no? Porque ya después de él llegó Jorge Toussaint, Jorge Chemedina, Arturo Sánchez, el cuñado. Bastida, que era jugador de Agustín se llamaba, ¿no? Ajá, así es. Sí, el maestro, era muy, muy bueno. Sí. Me acuerdo mucho porque traía siempre traía sus chamarras, sus sudaderas de UCLA, porque iba cada año a tomar cursos. Era muy frecuente, ¿no? Sí. Los equipos de básquet tuvieran, no sé si voleibol también, estas giras por Estados Unidos, donde se los llevaban a competir. A competir y a clínicas. Así es. Pues sigamos avanzando con las fotos. Sí, por ahí, justo esto que platicaba Sergio, en el 97 a mí me toca llegar todavía con estas líneas, o sea, con esta cancha central. Por ahí hay una foto, no sé si donde sale nada más tengo el cuadro, lo tengo en la oficina, afortunadamente por ahí me hicieron favor de regalármelo, donde todavía estaba la duela anterior, donde se ve justo esto, está la cancha central. Y en la lateral que ahora tenemos, donde está ahora una cancha lateral, había nada más media cancha. Entonces, cuando entrabas a entrenar, que ya estaba dividido de un lado vóley y nosotros del otro lado, pues tenía solo media cancha y la otra la teníamos que pintar bueno, la poníamos con tape, la ponían masking tape y con eso, entonces, de repente, pues ya no estaba la línea y había una línea de vóley y la de básquet, que todavía actualmente tenemos bastantes líneas y mucha gente que viene a jugar. A veces les cuesta trabajo. Con la última remodelación se logró diferenciar las líneas de la cancha lateral, de la cancha central. La cancha central se pintó ya con un color azul más representativo y entonces ya se logra ver esta diferencia, pero sí, como dice Sergio, cuando entras al frontón cerrado,
pues entras por una puertita, ¿no? Tú llegas a una zona donde entras un pequeño pasillo y no te imaginas que después de esa puertita te vas a encontrar con la inmensidad, ¿no? Esta inmensidad del frontón cerrado, y ahí es cuando entiendes que no es la entrada principal, ¿no? Que la parte que ahora nosotros conocemos como la parte de atrás porque está cerrada, pues era realmente el acceso del frontón cerrado, y ahora, bueno, entras por una puertita donde de repente abres y hay un techo inmenso, una duela larguísima, unas gradas impresionantes que la verdad pues tienen muchísima historia, ¿no? Claro. Digo, aquí en las fotos por ahí de las generaciones de los 90 más o menos, estas son mucho más recientes. Por ahí está Mariano acompañándonos con los equipos juveniles cuando entregamos unos uniformes, el coach Víctor del Río, Armando Casolis, que nos ha tocado dirigir últimamente a estas categorías, ¿no? Dentro del frontón cerrado, que ha tenido eventos, o sea, últimamente, digo, ya no se hacen estos nacionales como se hacía antiguamente, sino que ahora se participa en la Liga AVE, en los torneos del Conde. Desafortunadamente nunca nos ha tocado albergar una universidad nacional, que es que ahora se juega, ¿no? Que la verdad es que creo que estaría padrísimo poder albergar un evento como ese, pero bueno, nosotros la Liga AVE pues es eso, ¿no? Es un evento nacional que se juega en diferentes divisiones y que afortunadamente desde 2019 estamos en primera división, y que es uno de los eventos más importantes de básquetbol estudiantil, que nos hacen favor de prestarnos la cancha central. Ahí molestamos a Sergio y a otros deportes para poder darle la importancia que merece este evento, que es jugar aquí en esta cancha central, que la verdad para todos los equipos que nos visitan es un lugar que impone, ¿no? Claro. O sea, se logra que venga bastante gente. Digo, siempre el clásico es el que más atrae, el que más seguridad necesita, el que más tenemos que cuidar, porque es el que sigue a la fecha. Desafortunadamente el Poli no se encuentra en esta división participando, y hemos perdido ese lleno, pero sigue viniendo mucha gente a ver los partidos que a nivel nacional nos el último que me tocó a mí, más o menos tuvimos sobre 2.300 gentes. Así es. Wow. Entre semana. Wow. Y terminando el juego, se va a recordar el profesor, se están felicitando los equipos, se va la luz. Sí. Pero no nomás en el frontón, se fue en toda Ciudad Universitaria. Entonces pudimos desalojar muy fácil a la gente, con lámparas, con los celulares, con todo. Sí. Pero sí, tiene mucho arraigo, igual que el voleibol. El voleibol, un gran asiduo a venir a ver los torneos, el doctor Narro cuando era rector, una vez hasta estaban jugando, y la WIC creo que perdió el punto porque estaba jugando la WIC con otro equipo en una de las canchas, y entra el doctor Narro y fue la impresión, imagínense, de dos escuelas que no tenían nada que ver con la universidad, de ver a un rector de esa categoría. Perdieron el punto, pero se acercaron a saludar al rector, y el rector fue a darles la mano. Bueno, se llevaron la satisfacción de así al rector. Así es. Y como vecino, ¿no? Se subió a las tribunas. A las tribunas, pero se estuvo ahí 3 horas, ¿eh? Sí. Vio el partido en la noche, como porque cualquiera. habían invitado el equipo femenil de SEC. Okay. Entonces, hasta que el voleibol tiene un problema. Saben a qué horas empieza, pero no a qué horas termina. Sí. Se van horas, y el rector tuvo la amabilidad de esperarse hasta que jugaron las niñas. Y ganaron esa vez. Sí. Estaban festejando con el señor rector. Estaban ahí. Adelante. Bueno, en esta foto podemos ver justo lo que mencionaban de las líneas, ¿no? Así es. Que aquí, digo, sí es un poco confuso, ¿no? De repente una línea roja, una azul, pero bueno, que al final... logramos eso, que con Exacto. el color de las líneas, porque Exacto, antes había unas similares, entonces ahora pues sí ves una línea verde, pero ya con tantita atención que pongas te das cuenta que es handball. Claro, pero es que además tenemos handball. Sí. Con líneas. Sí. Badminton, con líneas. Tenis de mesa, algunas marquitas que tienen también. Entonces, comparten muchas disciplinas la duela. Y está la cancha lateral de voleibol, la central de voleibol, la otra lateral de voleibol, la lateral de básquet y la central de básquet. Entonces, sí, exacto, son dos laterales de voleibol, la central de voleibol, la central de básquet, una lateral de básquet. Y sí se vuelve un tema. 4 canchas de badminton, ¿no? De badminton son 2 canchas marcadas y otra que marcan provisional.
Hay algunas fotos en las anteriores donde se ven estos tableros laterales. En la primera foto, por eso la mandaba, esos tableros que sobresalían, que eran de madera todavía. Ahí en la anterior, una más. Ese tablero blanco que se ve del lado izquierdo ahí atrás esos tableros sobresalían mucho más hacia la duela y eran de madera todavía, entonces duraron muchos años. Después ya se logró el cambio a los de acrílico, que son los que actualmente tenemos, que están un poco más cerca, que nos ayudan muchísimo en los entrenamientos y que ya no sobresalen tanto y que no estorban, digamos, dentro de la instalación, que fue de los últimos cambios que ha tenido ahí el frontón, junto con las remodelaciones que han hecho a las gradas y a las duelas. Últimamente los vestidores, que la verdad es una maravilla, ¿no? El que ahora nuestros vestidores están muy bien equipados. Y aquí lo tenemos pensativo. Sí, atento al juego. A lo que está pasando dentro de la cancha, ¿no? Sí. Y bueno, eso es parte de un entrenamiento exterior que Así también... es. Nuestros equipos juveniles solo está en la parte que nosotros, insisto, ¿no? Le llamamos atrás, pero que es la parte frontal. En la foto izquierda se ve ese jardín que ahora quedó cerrado y que se vuelve exclusivo para nuestros entrenamientos, en donde buscamos con estas herramientas, las cuerdas y poner esos tapetes para que no se maltrate tanto Y la verdad es que cuando la lluvia nos deja, se vuelve un lugar que se ocupa bastante, porque como te dice Mariano, compartimos muchos equipos dentro del frontón cerrado y a veces hay que salir a trabajar esta parte física para poder hacer uso de toda la instalación. Es correcto. Y bueno, aquí tenemos más de básquet, más fotos de básquetbol. Pero bueno, es que con estas conversaciones la verdad es que el tiempo pasa volando y estamos ya prácticamente al límite del tiempo que tenemos el día de hoy. Pero bueno, yo creo que Frontón va a dar para incluso un tercer programa, porque hoy teníamos planeado agregar también tenis de mesa, ¿no? Aparte de voleibol y básquet, pero no llegamos a terminar básquet. Entonces pues yo creo que igual vamos a estarlos molestando más adelante, profesores. Siempre da gusto. Para volver a platicar, pues obviamente sobre sus disciplinas y sobre este recinto histórico, ¿no? Como último comentario, se escucha mucho en la voz popular decir que el Estadio Azteca es la catedral del fútbol. Yo puedo decir que Frontón es la catedral del básquetbol y del voleibol universitario. Así es. ¿No? Es esa... Si allá es el césped sagrado, acá es la duela sagrada, ¿no? Un recinto histórico, sumamente histórico, con grandes deportistas, ¿no? Que han pasado por aquí. ¿Cuántos gimnasios tendrán la cámara que tiene la duela? Creo que ya no muchos, ¿no? No, ¿verdad? Es porque la duela está sobrepuesta, tiene como 1 metro, más o menos. Sí, 1 metro más o menos. Entre el piso y la duela. El colchón que tiene, o sea, la cámara que tiene de aire, que amortigua, o sea, tú te fijas un poco cuando salta un jugador, este amortiguamiento que tiene la duela, pocas a nivel nacional. Por ejemplo, el problema de tener una duela así, por ejemplo, no se puede estar mojando. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces cuando montaron en el 68 la duela, sí, no le dejaron drenaje. Entonces la tribuna, toda esa tribuna enorme de 3,000 gentes, no se puede limpiar con agua, sino con jerga húmeda. Entonces ahí es un verdadero trabajo enorme para mantener la instalación y dejarla siempre limpia. Los equipos todos los días que llegan, tienen su duela limpia, sí, y la tribuna. Sí, me ha tocado cubrir algunos eventos, porque el frontón, como ya lo mencionamos, no solo se usa para el ámbito deportivo, sino también para inauguraciones, para presentaciones, el abanderamiento que... No sé si haya fotos ahí. Sí hay fotos. Déjenme, a ver, voy a pasar rápido porque... Inclusive hasta competencias de baile. Miren, ¿sí? Competencias de baile. Aquí tenemos, este es el abanderamiento, el último, que fue en mayo, mediados de mayo, si no mal recuerdo. Sí. Aquí está justo con gracias rector. Por aquí está el rector. Ahí está. Aquí está. Aquí está esta
la cabeza que sobresale. Y bueno, pues aquí, obviamente... Y eso nada más era pura familia de los equipos representativos. Exacto. La cantidad de deportistas y familiares que siempre agradecidos con el trabajo que se hace. Si no tengo mal el número, estamos hablando de poco más de 2,000 dentro del número de personas del equipo representativo de la UNAM. Y pues sí, o sea, bueno, esto es algo parte del mantenimiento, ¿no? De las luminarias. El cambio de luminarias. Por eso, desde cambiaban el techo, ¿no? Sí, aquí nosotros estamos considerados como una entidad federativa en el deporte. Ok. Desde 1962, el 9 de enero de 1962 es cuando se da el decreto de que la universidad y el Politécnico son entidades deportivas. Por eso, por el volumen que manejamos de deportistas. Sí, así es. Ahí vean el trabajo de la duela, se raspa con una lija y unas máquinas especiales. Sí. Y ya que la tienen completamente plana y todo, antes de poner el barniz, aquí yo me acerqué a los profesores, a los expertos, para que nos indicaran los cambios de las reglas para volver a marcar las canchas. Porque ya que se marcan las canchas, se pinta, se le echa el barniz encima. Entonces es un trabajo en equipo muy fuerte que se hace con los entrenadores, con los contratistas que vienen, ¿sí? Y poder tener las canchas como están. Aquí también en el techo se cambió ahora todo a luz LED, lo mandó a hacer el señor director. Entonces ahora tiene un alumbrado muy, muy bonito y que no da sombras. Que no da sombras. Y que no tarda en prender porque que no tarda en se iba la luz y eran 10 minutos en lo que las lámparas se enfriaban. Entonces ahora todo es rápido. Y la tribuna, mi primera obra que hice cuando llegué de coordinador ahí, fue esta área con el cursor. Aquí No tenía acceso a la tribuna, sino tenían que venir por la duela. Entonces, esa escalera que se hizo, la hicimos con la planeación sin romper, porque también es un área, ¿cómo se llama? Histórica. No cambiamos nada, hicimos la entrada con escaleras para que la gente ya no pase por la duela. Pusimos barandales de seguridad tanto a los lados como en el paso. Está para que la gente no se sienta. Entonces, ya nos ha tocado 2 temblores en básquetbol, ahí donde los árbitros son los que se vuelven la comisión de seguridad, paran el partido y desalojan inmediatamente el frontón, porque todo está señalizado. O sea, si la gente va por primera vez al frontón, sabe cómo entrar, sabe cómo salir. Así es, pues una instalación de primer nivel que tenemos aquí en la universidad y que estamos muy orgullosa de ella, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya estamos súper al límite con el tiempo. Entonces, pues no me queda más que agradecer su presencia, profesores. Muchas gracias por venir. La Dirección General del Deporte Universitario y la Dirección de Comunicación Social se los agradece. Y pues seguramente nos estaremos viendo por acá muy pronto para continuar con este tema y hablar más sobre el frontón cerrado. Profe Mariano, quisiera dar algunas palabras para cierre. Muchas gracias a todo el staff por el apoyo. Profesores, muchas gracias. A Jacob Villavicencio por sus fotografías, a la maestra Leticia Rodríguez por sus fotografías. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Ya lo saben, comunidad universitaria, nos vemos el próximo jueves aquí en su programa de recintos deportivos con Frontón Cerrado parte 2, donde hablaremos de otras disciplinas. Y pues sin más por el momento, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente.